Bueno, saludos fanáticos tigreros, bienvenidos a este video podcast. El matador, no sé para qué cargo la gorra volteada si ya nos eliminaron. Pues vamos a hablar precisamente de eso, de la eliminación del equipo Tigres Aragua en la temporada 2018-2019. Este va a ser el último video podcast por la temporada. Para hablar de los Tigres esta temporada seguiremos durante el desarrollo de las grandes ligas y por supuesto en la medida que haya algún tipo de noticia del equipo de Tigres Aragua y por supuesto de decisiones directivas que regularmente estamos acostumbrados a ver los primeros días de enero. Ayer, luego del juego de Tigres y Magallanes, pues perdimos por 11 carreras a 7, digamos que estaba en un grupo de WhatsApp y uno de mis amigos, llamado Gustavo Guerrero, pues en un estado evidente de ebriedad y de despecho, me dijo que todos nosotros, Friedman, yo, César Arriba y por supuesto los comentaristas y analistas del equipo Tigres Aragua, somos unas cuerdas de mamagüevo. Y lo dijo porque nosotros básicamente intentamos justificar y no hablamos plenamente o claramente lo que pasó en el juego de ayer, sino que nosotros podemos decir que hay procesos, que cosas, y básicamente son los argumentos que nosotros buscamos para encontrar las razones de las cosas que ocurrieron. Y por eso mismo, pues voy a decir ahorita qué fue lo que pasó el día de ayer. Y para hablar de lo que ocurrió ayer, pues sencillamente tengo que remontarme precisamente a lo que había pasado durante la temporada regular. No hubo picheo, les cayeron a palo. Se tuvo que recurrir a Guillermo Moscoso, una casi relevo de emergencia con solo 2 días de descanso, para poder intentar tapar la reacción magallanera y que terminó lamentablemente con un jonrón de Delmon Young, quien, admito, sinceramente, había sido mi candidato número 1, mi pick número 1, si hubiera tenido la oportunidad de votar para el más valioso. Y el segundo solo era Barreto, el tercero Astudillo. Sin embargo, después del perreo Astudillo, creo que hubiera votado por Astudillo y el segundo. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Comenzaba yo con Julio Borges durante esta temporada o este playoff en Maracay, que una de las características que tenía, o una de las claves que tenía Buddy Bailey en la era de la dinastía del éxito que se tuvo, era la buena administración del bullpen. Allí es la clave, porque no puede ser posible que en esa época, digamos que con un manager que vivía utilizando su bullpen, Pino, Moreno, Butó y en ocasiones Tolar, Mijares, Sánchez y todos los demás que estuvieron ahí, el mismo Ledesma, llegaran Nasty, el modelo intratable al mes de enero, y en este momento Tigres Aragua no dependía de un lanzador, al menos relevo, importante. Conversábamos con algunos directivos de Tigres Aragua y la intención de traer a los 3 mexicanos fue esta, sencillamente reforzar los innings medios. Lamentablemente los mexicanos Jaro, López fracasaron, bueno, no fracasaron, digamos que al final en Maracay tuvieron algunos relevos mejores de los que ya habían presentado. Y obviamente también las decisiones polémicas de Cachi Salazar, quien prácticamente asumía, digamos, posiciones que iban más allá de una idea de juego para llegar a lo que sería un prejuicio. Yo no justifico de ninguna manera que lanzadores como John Daniel Medina, quien termina el mes de enero con una efectividad de 0, no haya sido utilizado el día de ayer. Por ejemplo, yo no justifico que Robert Zárate haya sido traído después de que le dan el coñazo Moscoso. Yo no justifico que teniendo a Machi súper descansado con solo dos apariciones durante la serie contra los Leones de Caracas, no haya sido utilizado desde temprano el día de ayer, como hizo John Maddon con Adolis Chapman en aquella final contra los Indios de Cleveland, y que significó el fin de la sequía de los Cachorros de Chicago. El problema fue el picheo relevo. Lamentablemente, y eso se lo comentaba también a ellos, y lo repito de nuevo, ahí es donde se ganan los juegos, en ese tipo de lanzadores que tienen que venir cuando el lanzador abridor no funciona. Yo no puedo criticar a Gay Pérez por haber desperdiciado una ventaja de 6 carreras cuando el Caracas lo dejó en blanco. Es decir, hay lanzadores que tienen buenos días y malos días. Yo no puedo criticar a Guillermo Moscoso, quien prácticamente arriesgó la salud de su brazo para poder intentar calmar a los bates del Magallanes. Yo no puedo criticar a un John Daniel Medina o un Jan Machi, cuando no fueron utilizados. Y realmente ese es el problema de la concepción de juego de Cachi Salazar. Quería agregar también lo siguiente: si nosotros vemos lo que es el tema de la planificación, cuando hablamos con el gerente del equipo Leones de Caracas, José Manuel Fernández, él hablaba de que la clave del cambio, o mejor dicho, cuando hablamos del cambio de Pollito y Aguilar por Chacín, Graterol y el caso de Rondón, nosotros decimos que la clave era
a Alejandro Chacín, porque obviamente era un relevista que hacía el trabajo. Y él me comentó que lo que buscaban de Chacín eran 30 innings. Imagínense si esos 30 innings que le dio Chacín al Caracas se lo hubiera dado al bullpen de los Tigres de Aragua. No estaríamos hablando de una eliminación, estaríamos hablando probablemente de una victoria en 5 juegos frente a los Leones de Caracas. Y a eso se refiere el tema de la planificación, que tal vez es el próximo nivel y el próximo punto que tiene que hacer el equipo Tigres para la próxima temporada. Cuando analizamos la temporada 2018-2019 de los Tigres de Aragua, hay que hablar de 3 momentos. Número 1, cuando el equipo Tigres de Aragua decide despedir al manager Ramón Hernández. En ese momento el equipo Tigres de Aragua decide tomar una decisión radical porque el equipo en un fin de semana en Puerto La Cruz termina de último en el primer juego de la segunda tanda, luego gana la segunda, sale del foso y sin embargo el equipo no había presentado el rendimiento esperado a pesar de que no estaba desahuciado. En realidad no era ningún rendimiento esperado. Yo esperaba que el equipo estuviera en el foso sencillamente porque no tenía estructura. Ahí es cuando el equipo empieza a analizar, o se da el golpe y empieza a analizar, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar esta realidad? Y ahí es cuando comienzan los cambios, el segundo momento, cuando allí empiezan a llegar jugadores de la talla de Gabriel Noriega, de Lino, del caso de Wilfredo Jiménez, que son jugadores que no tienen nada que ver con lo que se ha traído en la época de Carlos Guillén. En la era de Guillén solo importan los grandes ligas, solo importan los grandes nombres y preferiblemente que sean aragüeños. Ninguno de ellos es un gran nombre, ninguno de ellos es aragüeño, pero sí hicieron el trabajo defensivo que permitió hacer que las victorias llegaran. Me decía Enrique Brito al principio de la temporada que sencillamente ellos no querían que se evaluara esta directiva desde el momento en el cual comenzó la temporada, sino desde el momento en que empezaron a hacerse las cosas bien. Y yo creo que allí está la clave. Vamos al caso y vamos a un tercer momento que sería la llegada de Aguilar y tal vez el movimiento un poco de Oscar Salazar o el cambio mucho de Oscar Salazar a la manera de dirigir. La llegada de Aguilar evidentemente conversaba con Friedman y nosotros hablábamos sobre el líder del equipo Tigres de Aragua. Friedman decía de una manera tajante que Jesús Aguilar no era el líder del equipo Tigres de Aragua y yo le respondía que sí, porque el tema con los liderazgos no es que yo diga y yo me abro que mira, el líder de los Tigres de Aragua tiene que ser Carlos Toxi y yo voy bajo el dogado, les digo, señores, ahora ustedes tienen que pararle a Toxi, tienen que parar a Ezequiel Carrera y me van a seguir. Eso es mentira. En el béisbol los liderazgos están muy asociados al éxito de las grandes ligas y ante la ausencia de Hernán Pérez, pues obviamente el jugador de mayor envergadura es Jesús Aguilar. Jesús Aguilar obviamente es una persona en la cual yo no he tenido oportunidad de conversar, pero sí me parece, por lo que vi en el terreno de juego y por lo que vi fuera del terreno de juego, que es un tipo amigable, que nunca niega un autógrafo, que nunca niega una foto, pero evidentemente también tiene otras situaciones y que cuando tú tienes a una persona, un líder, ese líder también se convierte en modelo y en el momento que se convierte en modelo los peloteros empiezan a hacer y a darse las mismas licencias que se le da al líder, porque si se lo permiten a él, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y pienso que allí es donde tiene que venir el estudio de la directiva para los movimientos necesarios que se tienen que hacer para la próxima temporada. Y en el caso de Salazar, considero que comenzó muy bien, considero que no tenía mucha paciencia de los lanzadores, pero luego al final, por lo menos en postemporada, demostró que se enamoró de los lanzadores, se enamoró incluso de un line-up que no funcionaba y lamentablemente, en vez de escuchar a quienes analizamos el béisbol y lo vemos desde lejos, pues prefirió encerrarse en el logado y tomar decisiones que a la larga resultaron siendo equivocadas y terminaron siendo el hueco de la tumba del equipo Tigres de Aragua para esta temporada. Un manager tiene que ser sabio, tiene que tomar las decisiones correctas y tiene que escuchar y tienen que entender también los peloteros. Dos cosas. Número uno, no es cierto que por el hecho de que uno no haya podido tener éxito como pelotero, yo jugué hasta junior y creo que la mayoría de quienes están en el cuerpo técnico de Tigres de Aragua, ninguno tuvo una carrera exitosa como pelotero. Hablo de Uribarri, hablo del caso de Márquez, hablo del caso de Brito y hablo del caso de todos ellos, pues, porque sencillamente ellos se dedicaron desde temprano a esa situación. Buddy Bailey es el manager más exitoso de la historia del béisbol venezolano y fue retirado prácticamente a los 26 años porque no tenía las condiciones para jugar y eso te hace ver el juego desde otra perspectiva. Billy Beane
el director, el gerente de los Atléticos de Oakland, fue un pelotero de 5 herramientas y falló y fracasó como pelotero. Por tanto, nosotros no podemos juzgar al béisbol solo desde aquel que tiene la posibilidad de batear una recta de 100 millas o el que tiene capacidad de darle un batazo a alguien que nace nudillos. El béisbol es observación, la ciencia es observación, y por eso es necesario siempre escuchar a las personas, y por supuesto estamos en el caso de los fanáticos. Yo entiendo que algunos peloteros se frustran porque, digamos, su carrera está muy vinculada a los Estados Unidos, y si bien solo fuera en Venezuela, yo con meterle un coñazo a un fanático que me bulea por Twitter o me bulea en el estadio o me grita en la calle, pues yo resolvería muchas cosas. Y obviamente como hombre eso da rabia, y da rabia el no poder hacer nada. Pero también es cierto que el fanático critica porque es lo único que puede hacer. El fanático no toma decisiones gerenciales, el fanático no cambia peloteros, el fanático no cambia pitchers, el fanático no cambia line-off, pero sí puede hablar. Y allí es donde está la clave, en el hecho de que el éxito, y voy a citar a Carlos Andrés Pérez, discúlpame Frisma por hacer esto, pero tengo que citar un adeco. Decía que para entrar en política, para tener éxito en política y en cualquier cosa en la vida, uno tiene que tener piel de teflón. Es decir, todo te tiene que resbalar, porque si no lo haces, sencillamente vas a fracasar como profesional. Por último, para cerrar el tema de Tigres Aragua, quiero dar las gracias a la gerencia del equipo Tigres Aragua por habernos permitido entrar un año más al estadio y hacer nuestro trabajo, y el haber también tenido respeto también hacia nuestro trabajo, el haber escuchado y reconocerles que en esta oportunidad el equipo pudo escuchar, pudo hacer los cambios necesarios que tal vez no alcanzaron. Tal vez la paradoja de esta temporada es que se trabajó muchísimo para construir un nuevo equipo prácticamente, con una base joven, con una estructura ganadora, y sin embargo se termina muriendo en los playoffs en 6 juegos contra Leones, y se termina muriendo contra Magallanes en juego extra, igual que el año pasado, y por tercer año consecutivo no pasamos del juego del comodín. Para ellos, la única palabra que yo puedo darles es la siguiente: trabajo y más trabajo. Si se logró encontrar a un equipo que no iba a clasificar, se clasifica y se llega a una instancia que era necesaria, pues por supuesto la única respuesta que tiene que haber es más trabajo y más dedicación a las cosas para poder obtener mejores resultados. También una felicitación también en parte en lo personal a la gerencia general del equipo. Hubo aspectos de la temporada que a mí me gustaron. Primero, el tema de tener acceso a una ruta de fanáticos, una ruta de transporte nocturno para los fanáticos. Eso ayuda mucho a las personas de escasos recursos, y sobre todo en este momento que los venezolanos tenemos un gravísimo problema de transporte público y transporte privado, porque no hay repuestos para los carros. Eso ayuda muchísimo. También está el tema del circuito radial, que prácticamente fue rescatado. No entiendo que hay mucha molestia porque los talentos no son los mismos, porque además de eso, a lo mejor algún gesto de intolerancia de alguno de los miembros del circuito que va más por tener sangre en las venas, pero obviamente me parece que el circuito fue un éxito este año por esa razón, porque Túnez no es posible que un circuito radial no dé ganancias. Y para finalizar, bueno, vamos a hablar de los equipos que quedan vivos en esta temporada. Como un comentario significativo, ya hablé suficiente del Caracas, por tanto no voy a hablar de los Leones, así que voy a concentrarme en algunos hechos curiosos ocurridos con los equipos que faltan. Cardenales de Lara, en primer lugar, es un equipo que incluso por su bajón anímico y de victorias luego de la trágica muerte de Luis Balbuena y de José Lacha Castillo, obviamente mucha gente pensó en declararlos eliminados, y resultaron siendo el equipo que clasificó primero, a pesar de ser dentro de la lista de los ganadores el equipo que perdió primero. Magallanes, bueno, mentira, Caribe ganó la serie y perdió sus 2 primeros juegos, pero digamos que dividió con Bravos, quien en teoría era, junto a Caracas, los equipos más débiles presentes en esta postemporada y los candidatos a salir eliminados en esta primera serie de playoffs. Así que bueno, Lara tiene un compromiso con su gente, y un compromiso que va más allá incluso de su fanaticada, de su afición y de su historia. Tiene un compromiso moral de ganar este año, porque además de que tienen la Serie del Caribe en su casa, pues sencillamente tienen la responsabilidad, de, así como hizo los Tigres Aragua con Rosman García, de honrar la vida, no digamos lo que ocurrió, sino la vida de Luis Balbuena y de José Castillo. Hablemos ahora de Magallanes. Magallanes es un equipo que destacó muchísimo por su importación, a tal punto que, bueno, Delmon Young, que aparentemente no es ninguna caramelito dulce para dar entrevistas, dijo lo siguiente sobre su estadía en Venezuela.
Bueno, déjenme decirles que esto no es publicidad, pero les digo algo, si yo dije en un momento previo a la temporada que yo habría votado por el más valioso en primer lugar por Desmond Young, en segundo lugar por Barreto y en tercer lugar por Astudillo. Y luego estas declaraciones tan sinceras y tan honestas sobre el buen ron, la comida, la cerveza de esta marca y por supuesto el buen béisbol, pues obviamente Desmond Young y su sinceridad se llevó mi respeto. Y por último hablemos de Caribes. Durante la temporada, digamos en principio de la temporada, tuve una acalorada discusión con Félix Seijas, quien es el director de una de las encuestadoras más importantes de este país, quien afirmaba que Caribes de Anzoátegui es el equipo, o tiene menos fanáticos que el equipo Tiburones de La Guaira. A mí no me parece correcto el comentario, primero porque nosotros manejamos plataformas de redes sociales, estas plataformas te dan información y a las claras Caribes superó hace rato a Tiburones de La Guaira. El hecho que Tiburones sea el tercer equipo con más fanáticos en Caracas, después de Magallanes y Caracas, sencillamente no quiere decir que en el resto del país, es decir, de la bajada de Trasero para allá y de Guarenas para allá, la gente va a Caracas y a Magallanes. Y para muestra un botón de lo que significa ser fanático de Caribes de Anzoátegui. ¿Qué vas a entender tú de béisbol? ¿Qué vas a entender tú, huevón? ¿Qué vas a entender tú, huevón? Ni de béisbol ni de fútbol, no entiendes nada. Huevón, eres un huevón, eres un huevón, pobre pendejo. ¡Caribe, no joda! ¡Caribe! ¡Y te los metes por el culo! ¡Caribe, mamagüevo! ¡Caribe! ¡Métete a tus tiburones por el culo! ¡Mamagüevo! Mira, a mí lo que me molesta el mensaje de este señor no es la grosería, no es la efusividad, porque al final el fanático Caribe, el arquetipo se está empezando a definir, es prácticamente un conde del Guácharo histérico. Pero lo que me da rachera es que se expresa así un guairista, hermano, un pobre señor que tiene 33 años sin ver a su equipo ganar, es decir, un hombre que perfectamente puede tener 42 años de edad y no haber conocido la victoria con uso de razón. Coño, no me des un insulto, no me jodas, pues. Coño, pana, también ten consideración, diles un magallanero, un caraquista, por favor. Y por último, el perreo del año, el de William Astudillo. De verdad, yo tengo solamente que decir lo siguiente. Da gusto cuando uno ve a un jugador querer tanto una franquicia, venir a Venezuela, y no solo venir a Venezuela a perrear a los demás porque él debutó en Grande Liga con Minnesota y porque tiene otra cosa normal, sino también porque el fanático quiere ver cosas como esta cuando venga ese pelotero, ese talento que brilla tanto en los Estados Unidos y que viene a darle una alegría a un fanático que tiene que vivir en Venezuela y que está soportando las decaídas. Papá, mamarro de perreo. Gracias a nuestros patrocinantes, a Publitec, quien fue el que hizo estas hermosas camisas y todo el material POP para la película Tigreros, los Paladines de la Ciudad Jardín. Un saludo a la gente de Buenamosa, quien también son nuestros nuevos patrocinantes, y por supuesto a la gente de Buyoca Burger, que nos dio las mejores hamburguesas del estadio José Pérez Colmenares y le dio a los fanáticos la posibilidad de comer de una forma económica y sabrosa. Fanáticos, nos escuchamos durante este receso largo, porque viene la temporada de Grandes Ligas y tenemos muchos jugadores que, aunque no los vemos aquí en Venezuela, siguen siendo tigreros y siguen siendo básicamente una forma una razón pues para entretenernos, olvidarnos de lo mal que está el país y ser un poquito más felices. Fanáticos, nos escuchamos la próxima temporada, no, ahorita mismo, en el campo de entrenamiento.